Bueno, ¿Cuál es el problema que hay con la Constitución que todo el mundo quiere tocar? En primer lugar, agradecerle a ustedes la invitación a este programa. Bueno, en primer lugar, tenemos una reforma constitucional planteada por 4 puntos. Un candado a la repostulación presidencial, el cual no es para nada necesario, lo vamos a ver en breve. La reducción de los diputados y, un lío ahí, y el tema también del Ministerio Público. Porque tenemos que reducir los diputados. ¿Cómo se van a reducir? Hay una reducción de 60 y tantos de diputados que nadie ha dicho cómo es que se va a hacer. El Ministerio Público, hay una clara intención de hacerse de su Ministerio Público de parte de este gobierno. Desbaratar el Ministerio Público actual, que es un Ministerio Público de carrera. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros, porque ustedes, que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo. Señores, aquí está Pedro Galán relajándome porque yo introduje un nombre por otro, porque los apellidos se parecen, no se Pedro. Parece. Pues yo, nombre y apellido. Sí, los dos. Con J ahora, uno comienza. Sí, pero yo lo que quise decir es Javier Hubiera, que es el coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, que es un amigo nuestro. No, un hermano. Yo le permito a usted que se equivoque. Se equivoca. Demos la bienvenida al doctor. También está ahí en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Sí. Doctor, bienvenido. Ahora, Marino, tremendo problema que tienen. Sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, tienen que enfrentarse. Óyeme, este es el tema. Reforma constitucional. Yo no entiendo. Muchos dicen que sí se puede. Otros que no es necesario tocar la Constitución. Que si el blindaje de la Suprema Corte, que si la Procuraduría, que si aquello. Pero dime, Ubiere. Bueno, ¿Cuál es el problema que hay con la Constitución que todo el mundo quiere tocar? En primer lugar, agradecerle a ustedes la invitación a este programa, que es un programa mío. Sí, este es un medio mío, del cual me siento muy agradado por estar aquí. Bueno, en primer lugar, tenemos una reforma constitucional planteada por 4 puntos. Un candado a la repostulación presidencial, el cual no es para nada necesario, lo vamos a ver en breve. La reducción de los diputados y, un lío ahí, y el tema también del Ministerio Público. Y por igual la unificación de las elecciones. Lo vamos a ver punto por punto, detalladito. En primer lugar, ¿cuál es la necesidad de reformar la Constitución? ¿De dónde salió la necesidad de eso? ¿Hay algún gremio, alguna organización de la sociedad en su conjunto está pidiendo que se modifique la Constitución? No. ¿Qué es la modificación constitucional? Las modificaciones constitucionales son pactos sociales que tienen que darse en una sociedad. Nacen de una necesidad que tenga la sociedad de poder cambiar su texto madre, como se le llama en cada nación. Pero es importante saber cómo se modifica la Constitución. La Constitución propia dice cuál es el mecanismo para realizarlo. ¿Y qué dice el artículo 272 de la Constitución? Que cuando la Constitución verse sobre derechos fundamentales y sobre la forma de modificar la Constitución, pues entonces hay que hacer un referéndum. Eso dice el artículo 272. Y con la modificación que plantea el gobierno, hay 2 motivos por los cuales entonces hay que hacer un referéndum. En primer lugar, porque usted está afectando un derecho fundamental de elegir y ser elegido cuando está reduciendo la cantidad de legisladores. Y en segundo lugar, cuando está modificando la forma en que se tiene que modificar, valga la redundancia, la Constitución. Entonces hay 2 motivos por los cuales la propia Constitución establece en el artículo 272 que para hacer esa modificación planteada y depositada ante el Congreso hay que hacer un referéndum. Pero no tenemos una ley de referéndum. No tenemos una ley de referéndum. Está pendiente. Como también tenemos otro sinnúmero de normas que están pendientes, que es a lo que tenemos que abocarnos a modificar o a realizar. Hay unas 69 leyes que manda la Constitución que están pendientes, tanto de modificar o de nueva introducción, y algunas de ellas dentro del Congreso, como es la ley de referéndum, que no la tenemos. Entonces, si queremos modificar la Constitución por esos aspectos que está planteando el gobierno, lo primero es aprobar una ley de referéndum, porque es el 272 de la Constitución que lo establece. Pero vamos al mismo punto, la reducción de los diputados. ¿Por qué tenemos que reducir los diputados? ¿Cómo se van a reducir? Hay una reducción
de 60 y tantos de diputados que nadie ha dicho cómo es que se va a hacer. ¿Se le van a quitar cuánto al Distrito Nacional? ¿Cuánto a Santiago? ¿Cuánto a la provincia de Santo Domingo? Nadie sabe nada. Simplemente una reducción y punto. Porque tenemos que ahorrarnos 1.000 millones de pesos según lo que está planteado. Pero bueno, yo digo lo siguiente. Pero usted ha aumentado el presupuesto de publicidad de 3.000 millones a casi 11.000 millones. ¿Y por qué no hacemos una reducción de ahí? Usted en el Ministerio de Agricultura compró unos vehículos que sus miembros del PRM nombrados allí van a poner el 10% y el 90% lo va a pagar el Ministerio de Agricultura y se van a quedar con los carros los servidores públicos de hoy en día miembros del PRM. ¿Y por qué no eliminamos eso? ¿Por qué no eliminamos eso si es en ahorro que estamos? Es mi gran pregunta la que yo hago. Entonces, las cosas se tienen que hacer con un criterio, con una necesidad. Actualmente está frisada la matrícula de diputados. Si tenemos que hacer una reducción, pues vamos a estudiarlo. Vamos un estudio demográfico primero. Es que eso es lo primero. Claro. Entonces, tú tienes la parte demográfica donde debimos de partir es con el censo. Y el censo todos sabemos que nadie habla de él porque no sirve. No sirvió, no fue bien realizado. Botamos miles de millones de pesos allí. Entonces, debe de partir de un criterio de estudio demográfico como usted ha establecido. Y eso no lo está, simplemente vamos a reducir y punto. Entonces, ¿cuál es la intención de eso? La intención de eso es golpear el sistema político y reducir la capacidad que tienen los partidos de poder obtener legisladores y hacerse desde el gobierno con la mayoría de legisladores y convertir aún más el Congreso en un sello gomígrafo. Esa es la intención, ciertamente, y dejar a los partidos de oposición sin la oportunidad de poder obtener legisladores. Pero es prioridad eso. No es una prioridad. No es una prioridad. La nación lo está solicitando, lo pide. Es otro tema. O sea, de pronto no hablamos de la energía eléctrica eso es prioridad. Que se va y ahora es más cara. Pero no hablamos de los servicios públicos. Para un ejemplo, pasaporte. Se han cambiado ya como 4 directores de pasaporte y seguimos con la misma crisis que usted no puede buscar un pasaporte y dura meses. Seguimos con el tema de la delincuencia. Seguimos con el tema de educación, que aparentemente, no sé qué pasó, porque un ministro de educación malísimo, pero se reconfirma en la posición. Entonces, tenemos un sinnúmero de problemas en el país que de pronto lo hemos olvidado con el tema de la reforma. Pero también el tema de la unificación de las elecciones. Hay 7 niveles de elección actualmente. Yo quiero que alguien me explique cómo se va a contar en un mismo día el voto del nivel presidencial, senatorial, de diputados, de alcaldes, de regidores, de directores de distrito y de... Una locura. O sea, una locura. Es imposible contar en un mismo día los mismos niveles de elección. Cuando usted va a tener candidatos a regidores en una demarcación donde usted tiene 13 regidores que van a ser electos. Si hay 6, 7 boletas o 10 boletas como es común, ¿cuántos candidatos son? Javier, este sinsentido de tocar a la Constitución que tú planteas, a tu juicio, ¿qué hay tras bambalinas? ¿Qué tú entiendes que pudiera ser lo que subyace de manera soterrada en el interés de este gobierno en tocar la Constitución cuando la gente, todos coinciden que no debe tocarse? Mira, en primer lugar, con el tema del Ministerio Público hay una clara intención de hacerse de su Ministerio Público de parte de este gobierno. Desbaratar el Ministerio Público actual, que es un Ministerio Público de carrera, y ha podido ser así por las reformas al sistema judicial que se viene realizando desde el 1996 y que es el presidente Fernández a partir del 1997 que le impulsa. Inicia en el 2005 con el primer concurso de carrera con Domínguez Brito en la Procuraduría, la elección de 80 fiscales de carrera. Y luego inicia la gestión de Radamés Jiménez a partir del 2006 con un concurso que se eligieron 6 y deja más de 900 fiscales de carrera al salir de la Procuraduría General en el 2012. Y es en su gestión que también impulsa lo que es la ley del Ministerio Público, que permitió construir un sistema, porque hay que decir claro, el Ministerio Público no es el Procurador General de la República. El gobierno tiene un error en eso. El gobierno cree que el Ministerio Público es como si fuese un ministerio, que usted colocó a un ministro y ese es que le va a dirigir. No. El Ministerio Público es un sistema, es un órgano de justicia, de la persecución de la justicia en la República Dominicana. Y es compuesto por los fiscales, los de corte,
y de cada estamento que tiene el sistema de persecución judicial de la República Dominicana. Entonces, actualmente no pueden ellos nombrar a más que el procurador y a unos cientos, porque por la ley impulsada y por lo establecido en la Constitución, que le da independencia al Ministerio Público, no se puede. Entonces, por eso tienen que retirar la modificación del artículo 174 de la Constitución que establece esa independencia del Ministerio Público. Recuérdate que originalmente en la propuesta dejaba eso y lo llevaba a una ley. ¿Para qué? Para entonces con mi Congreso aprobaron la ley que yo quiero. Y la intención era desboronar el Ministerio Público para poner ellos sus fiscales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya te dije la intención de disminuir la capacidad desde la oposición de poder tener legisladores y de hacerse ellos con su Congreso de forma básicamente unilateral. Y eso afectar también al sistema de partidos. En segundo lugar, con el tema de la unificación, en tercer lugar, perdón, con el tema de la unificación de las elecciones, pues hay un sinnúmero de aristas que todavía no se pueden ver, porque también hay una intención de seguir obteniendo la mayor cantidad de alcaldes, porque hay que decir que la propuesta correcta no es la unificación del tema de las alcaldías, de las elecciones de los alcaldes, de la municipalidad, con lo congresual y lo presidencial. Lo más justo es separarlo lo más posible y dependizarlo de ese proceso eleccionario. Pero hay un sinnúmero de cosas ocultas que hay que verlas, porque tú tienes un presidente ¿qué dijo este presidente cuando estaba en campaña? Que un periodo iba a ser suficiente. Sí. Que él no iba por nada del mundo a buscar la reelección. Y fue en contra de los principios de su organización. Hay que recordar que esa organización, dentro de sus principios, está el de no reelección. Por eso es que en la modificación de la Constitución del 2010 se aplica, se cambió, se modificó el tema de la reelección y fue a solicitud del PRD en ese momento. No es lo que están diciendo, que Leonel lo modificó para poder rehabilitarse. Fue el mismo PRD que solicitó que esa Constitución vaya a favor de sus principios. Y como tiene una matrícula amplia de legisladores, pues hubo que llegar a un consenso y el PRD en ese momento puso eso como de forma innegociable. Entonces, hay que recordar también cómo nace el tema de la modificación a la Constitución. Recuérdate la opinión de Milagros Ortiz Bosch, que dijo que había que reducir el umbral del 50%, que era muy alto, Sí. que había que reducirlo. Recuérdate eso, recuérdate de candidatos que ya hoy son senadores que dijeron que el presidente debía de seguir. Pero también hay quienes dicen que la Asamblea, la Asamblea de Legisladores, pues tiene la prerrogativa de una vez esté conociendo la modificación a la Constitución, realizar cambios que no estén contemplados en la ley que se sometió en el Congreso, que es la que genera pues la necesidad de la modificación constitucional, por lo que puede haber intrínseco también dentro de allí, por debajo, una intención también de seguir. Ahí voy. Espérate. O sea, ese pretexto de que quieren un ministerio público independiente, de que el procurador, que si 2 años, ¿están buscando realmente eso? Porque todo lo que tú estás diciendo y muchas cosas más, por lo que veo, va a haber una modificación completa. Evidentemente que no están buscando eso. ¿Cómo se nombra el Ministerio Público actualmente? Tiene la prerrogativa el presidente de la República. Como es en la mayoría de países del mundo. Andy Darwaje, por ejemplo, hace unos días, en un escrito en un periódico, en el Diario El Caribe, estableció eso. ¿Quiénes nombran los procuradores generales en el mundo? De 149 países que él estudió, más de 120 lo nombra el presidente de la República. Porque así es cómo funciona el tema. Pero ¿quién lo nombra hoy? El presidente. Entonces el presidente se quita esa prerrogativa para llevar al Consejo Nacional de la Magistratura, el cual él preside y el cual está compuesto por mayoría de su partido. Entonces, por Dios, presidente, no mentamos así al país. O sea, usted se lo quiere quitar, se está diciendo que se está quitando esa prerrogativa para llevar al Consejo, para nombrarlo usted mismo. Pero es él el que va a poder nominarlo. O sea, el Consejo de la Magistratura no va a ser un concurso como lo hace para usted ser miembro del Tribunal Constitucional o para usted ser juez. No, es el que nombra el presidente, que va a elegir el Consejo. O sea, él va a nombrar, es su candidato al Ministerio Público, pero también él mismo es el que va a decidir si va o no ese candidato que él mismo nominó. Entonces no nos tomen el pelo así. Entonces hay una clara intención de hacerse con su ministerio público. Y ojo con eso, los países que tienen
ese sistema de elección del Ministerio Público en el mundo están en crisis política, por ejemplo, Perú. Sí. Entonces tenemos que buscar eso para que sepamos cómo funciona ese tema. Ese tema de inamovilidad del Procurador General de la República por 2, por 4 años no es un tema sano. Un tema que donde está, sí, lo que ha creado es problemas y una inestabilidad política. Mira, se comenta también por ahí que quizá detrás de las intenciones de esta reforma a la Constitución pueda que se le quiera, una vez que la Asamblea quede ya constituida con autonomía fuera del Poder Ejecutivo, entonces el presidente podrá argumentar que ese es un organismo autónomo y que tiene derecho y que le impuso a él que él pueda seguir más allá del 28. Pues eso se está rumorando. Y que quieran inhabilitar a Leonel Fernández, porque ya aquí la campaña empezó. Y este gobierno, en mi modo de entender, ya ha definido quién es su enemigo político al que van a enfrentar. Es a Leonel que ya empezaron a meterle los cañones. ¿Cómo ven ustedes esta situación actual? Mira, evidentemente que eso puede pasar, como tú dices, pero legalmente no es lo correcto. La Constitución establece que una vez la Asamblea se reúne, debe de tocar los puntos que están contenidos en el proyecto de ley de necesidad de la reforma. Eso establece la Constitución. Ahora, sobre ese punto hay diversas interpretaciones. Hay una interpretación que establece lo que tú has esbozado, que la Asamblea tiene la prerrogativa de una vez conociéndola, modificar otros aspectos que no estén contemplados en la ley de la necesidad de la reforma. Pero eso no es, esa es una interpretación que desde mi punto de vista y desde la fuerza del pueblo no es la correcta. Que la Constitución establece claro que debe de versar sobre los puntos que establece la ley. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está tratando de enviar un mensaje a la nación de que no va a ser así, para que se genere una confianza. Pero yo sé cómo se podría hacer. No lo presenta uno del PRM, pero sí lo presenta uno de sus partidos aliados. Y no lo presentó un legislador del partido. O sea, eso es un tema que tenemos que tenerlo claro. Entonces, yo creo que es un tema que no es necesario, el tema de la reforma constitucional. Aquí lo que tenemos es que ahora mismo generarle bienestar a la nación, que es para lo que son electos los presidentes, los gobiernos, y es lo que ha sido incapaz este gobierno. Hemos retrocedido en materia de energía, en materia de servicios básicos, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura. A pesar de tener cifras récord en préstamos, usted no conoce obras ni buenas inversiones de este gobierno. Y un gobierno que ha sido incapaz de cumplir inclusive sus propias promesas de campaña. Entonces, dediquémonos, presidente, tiempo a generar bienestar para la gente, que para lo que ustedes fueron electos y han sido totalmente incapaces, y no para traer temas innecesarios al país y que funcionan bien. Usted lo que tiene que hacer es respetar la Constitución y punto. No hay que ponerle ni más candado ni nada para hacer el Ministerio Público Independiente, porque todo está tal cual correctamente en la Constitución actualmente. Mira, Viera, ya el PRM, la cúpula se reunió y decidieron que esa reforma va. Incluso yo he llamado este periodo el periodo de las reformas. Incluso Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que va a aplicar la disciplina, que eso se va a tener que aprobar. La oposición, ¿cuál es realmente lo que piensa? ¿Cuál va a ser el seguir de la oposición? Bueno, desde la Fuerza del Pueblo está claro que no es necesaria una reforma a la Constitución, y va a nuestra votación en el Congreso respecto a esta modificación va a ser negativa. O sea, no vamos a votar a favor de esa modificación a la Constitución, y pues nos mantendremos defendiendo los puntos en los cuales hemos esbozado hoy acá, de que no es necesaria una modificación a la Constitución, de que la modificación planteada, en vez de crear una mayor institucionalidad y favorecer a la independencia del Ministerio Público, a que tengamos mejores elecciones, a que se respete más el tema de usted como candidato o como presidente poder repostularse, es todo lo contrario. Creemos que hay aspectos que van en lo contrario a esa línea y otros que no van a sumar nada, como es el mismo de la reforma para volver a repostularse, que usted es simplemente un candado. Por eso yo tengo una mayoría, lo puedo cambiar. Ese candado no existe.
Si el partido de gobierno hoy impone algo sobre eso con una mayoría, mañana puede venir otro y impone lo contrario, o ellos mismos pueden cambiarlo. Por lo que no es necesaria esa modificación a la Constitución. Debemos de concentrarnos en crear bienestar para la gente, más salud, más servicios públicos, más energía, más atención a nuestra gente. ¿Y el plan de acción? ¿Simplemente se van a abstener en el Congreso o va a haber esas marchas y esas huelgas y eso frente al Congreso? Eso va a depender de la forma en cómo se vaya a modificar la Constitución, de si se va a tratar de imponer cosas incorrectas en esa modificación constitucional. Mira, ¿cómo califican ustedes? Veo un poco anacrónicos, fuera de tiempo, los ataques al expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, que están suscitándose desde el PRM, pero desde la figura presidencial también, y toda una campaña montada frente a la posición que ellos han descrito del presidente Leonel Fernández ante el tema de Venezuela. O sea, ¿cómo ven esto? Bueno, evidentemente que esos son temas totalmente políticos. O sea, desde el gobierno, desde el PRM saben cuál es el posicionamiento que tiene el Partido Fuerza del Pueblo, que tiene el presidente Fernández, y pues simplemente son ataques políticos porque desde allí hay como 7, 8, 10 proyectos presidenciales que todavía no había iniciado el gobierno, todavía no había la toma de posesión y ya estaban en campaña, haciendo encuestas, entre otros puntos. Eso simplemente obedece a eso. Se sabe muy bien, ellos saben muy bien cuál es el partido y cuál es el líder de la oposición de la República Dominicana. Y pues empiezan a realizar ataques y eso entra en cosas como la que hizo el presidente de la República, que son cosas desde mi punto de vista que no deben de llevarse a cabo ni realizarse desde un presidente y desde un liderazgo. Pero dice que ya empezó la campaña. Y respetar y mentir ante otro líder opositor y de la nación, y más el presidente Fernández, que todos conocemos que es una persona muy decente y muy respetuosa. Usted decir que él dijo una cosa que no dijo y mentir respecto a sus acciones, pues desde mi punto de vista es algo en lo que no debe de entrar y no debe de hacer alguien. Yo creo que hay cosas que no están bien y esa es una de ellas. ¿Y tú piensas que ya empezó la campaña? Que ya el presidente Abinader escogió su candidato. Sí, de oposición. Ese es un partido que está en una campaña constante. Ustedes conocen diversas personas que está abiertamente, sus aspiraciones las conocemos a la presidencia y están en campaña. Dije, desde que terminó las elecciones y antes del presidente tomar posesión de su nuevo mandato. Cosa a la cual yo creo que distrae de lo que es su deber que deben de realizar. Por ejemplo, tú tienes ahí una alcaldesa del Distrito Nacional que todos sabemos que tiene sus aspiraciones, que no conocemos qué es lo que hace la alcaldía del Distrito Nacional. Arreglar parques, ese no es el problema del Distrito Nacional. Claro, debe de estar parte de sus funciones y muy bien que lo tengan en el embellecimiento de lo que son los espacios públicos. Por aquí tenemos que tener soluciones sobre el tránsito. El Distrito Nacional ya debería ser un modelo, un ejemplo en cuanto al manejo de los desechos sólidos. Ya el Distrito Nacional debiera de clasificar la basura, pero es algo en lo que el Distrito Nacional no trabaja. Entonces, por igual tú tienes otros también directores y ministros que están en lo mismo y tú ves cómo la acción desde sus ministerios o direcciones van en fase a su objetivo de ser candidatos presidenciales, no en base a realizar una acción en beneficio del país. Juan Ubiera, ya en el cierre de esta tremenda entrevista contigo. ¿Qué vamos a hacer con Marino? No. Juan, Javier. Es Javier. Javier. Pero yo le di licencia ya. Yo que sí, Javier. Javier. No puedo hacer nada. Mira, Javier, ¿qué papel juega la población dominicana, no? Y ustedes que tienen un partido sólido, que es la principal fuerza de la oposición, ¿cuál sería el papel de la población? ¿Qué llamado se le podría hacer a la gente ante este fenómeno que para muchos es una necesidad, pero para la oposición es una amenaza? ¿Qué se le pudiera decir ya ahora en el cierre? No solo para la oposición, Javier, para la misma sociedad en su conjunto. Porque al fin y al cabo es la sociedad quien sufre este tipo de aspectos y de cosas. Sí, pues los partidos políticos son piedra angular de una nación, piedra angular de una democracia, del funcionamiento de un país. Si sufren los partidos políticos, pues está sufriendo el país, aunque no se ve así. En muchas ocasiones la gente cree
vive de espaldas a lo que acontezca en los partidos políticos, y eso es un tema sobre el cual nosotros tenemos que ir haciendo conciencia al respecto. Creo que la sociedad debe de jugar un rol y un papel fundamental y se debe de mantener más vigilantes, no solo ante este tema o ante este gobierno, sino ante cualquier gobierno que esté, que quiera llevar este tipo de aspectos, porque no ha nacido de este gobierno una intención de socializar eso con la sociedad dominicana, como sí aconteció en la última reforma. En el 2010 se socializó a lo largo y ancho del país cuál iba a ser la modificación de la Constitución. Yo participé en un evento en Santo Domingo Este ya hace unos años y hubo una señora que habló sobre la Constitución del 2010 y dijo que no es la Constitución de Leonel, es la Constitución de todos los dominicanos, porque yo tuve la oportunidad de participar desde una junta de vecinos en esa modificación constitucional. Y así es que deben de ser las modificaciones, pactos sociales. Y para que sea pactos sociales debe de participar la sociedad, no que participe los gremios y las organizaciones solamente, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso es importante que la gente le ponga atención a estos puntos y a todo, porque mientras más participa la gente, es mucho mejor. Y muchas de las cosas que acontecen de forma incorrecta en la política y en la dirección de nuestro país acontecen porque los ciudadanos no tenemos el grado de responsabilidad correcta con elegir, con participar, con exigirle a nuestros políticos, a nuestros partidos y a nuestros gobernantes. Por eso es importante que la sociedad se mantenga más activa en este proceso. Pero hay que darle las gracias a Javier Ubiera por su... Ya lo dijo bien, lo dijo bien. Ya lo dijo bien. Tan bien atinada. Y parece que no puedo, tengo que venir aquí cada X tiempo. Sí, ¿verdad que sí? Más tiempo. Duró mucho sin venir. Gracias, señores. Ahí estuvo con nosotros Javier Ubiera, que es el coordinador de la Oficina Legislativa de Ciudadana Fuerza del Pueblo, que estuvo con nosotros como siempre brillante.